Un saludo cordial para todos en esta tarde en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Bueno, para todos mis hermanos y amigos que en esta tarde están pendientes de la transmisión y los que irán llegando en el transcurso de esta tarde, quiero presentarles mi saludo cristiano en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos con ustedes para adorar, glorificar al Señor y presentarles la palabra de Cristo. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede segunda, Zarzal Valle, está presente con todos y queremos decirles hasta aquí Dios nos ha ayudado. No tenemos ningún reporte de hermano contagiado, gracias a Dios. Es una bendición muy grande, aunque sabemos que hay hermanos nuestros que están en diferentes partes afectados gravemente por esta situación. Pero bueno, sabemos que nuestro Dios los va a ayudar, los va a sacar adelante, porque nuestro Dios es bueno. Quisiera iniciar con una oración de agradecimiento a Dios por su gracia, por su misericordia, porque lo que Dios ha hecho con nosotros, amados hermanos, es algo grande. No pensemos que por estar viviendo en estas circunstancias un poco confinados, es que Dios se ha olvidado de nosotros, es que estamos pasando la peor hecatombe de la vida, no. Creo que ese es el momento propicio para nosotros clamar, adorar al Señor, darle gracias y bueno, decirle al Señor, cumpla Señor ese propósito suyo en nuestras vidas. Soberano Dios, te damos gracias, bendito Padre Celestial. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Inefable es tu propósito para con nosotros, Señor. Por eso quiero pedirte a ti, oh amado Dios, que seas tú llevando este mensaje a través de las redes sociales a personas que en esta tarde necesiten de una voz de alivio, de una voz de consuelo y de fortaleza. Gracias te damos, Señor, porque tú has estado con nosotros en medio de esta crisis. Nos has guardado, nos has fortalecido de una forma muy excepcional, Señor. Sabemos que podemos contar contigo, sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, amado Dios. Te presento la amada iglesia, la iglesia segunda acá de Zarzal, la iglesia en general acá en el municipio de Zarzal. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Señor, síguenos proveyendo como hasta ahora tú lo has hecho, porque tú no nos has abandonado. Has estado con nosotros y lo hemos podido sentir en medio de esta crisis. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, un saludo para la hermana Blanca Aurora Correa, que está allí viendo el programa. También para mi hermana Sorley Taborda y para su esposo, el hermano Rubén Toro. Un saludo muy especial en el nombre poderoso de Jesús. Y así a los hermanos que vayan llegando en el transcurso de la transmisión, los vamos a ir saludando a todos ustedes con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Tengo mi Biblia abierta en el Salmo capítulo 73, el destino de los malos. Y si usted tiene allí su Biblia, mi hermano o amigo, le invito para que también la pueda compartir conmigo en esta tarde. Salmo 73, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Oh, aleluya. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia,
hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero escuchen, mis hermanos, este pasaje bíblico final de este capítulo 73, el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos da fortaleza a través de su palabra. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra fortaleza, amada iglesia de Cristo Jesús. Que en medio de esta situación que vivimos, sabemos que podemos refugiarnos, podemos escondernos, podemos acudir a nuestro Señor, que es el que nos escucha nuestro clamor, el que atiende nuestras oraciones, pero también el que recibe una alabanza, recibe una adoración sincera, que salga desde lo más profundo del corazón. Alabado el nombre de Jesús. Yo he venido orando y pidiéndole al Señor, mis amados hermanos, que Él nos guarde, pero también que nos ayude a tener esperanza, porque seguro tenemos hermanos nuestros que están sufriendo. Algunos están con los nervios alterados, algunos están un poco destrozados por esta situación que vivimos. Pero hermano, tenga paciencia. Dios nos va a ayudar a cruzar este desierto. Dios nos va a ayudar a ir más allá. Él va con nosotros, Él está con nosotros. Por eso quiero orar por los que en esta tarde pues se encuentran enfermos. Tenemos ancianos, tenemos niños en nuestras congregaciones que a veces pasan momentos difíciles y de pronto allí en su casa alguno se encuentra delicado de salud, se encuentra triste, angustiado. Quisiera en esta tarde orar muy especialmente por nuestra hermana Blanca Mary Patiño. Es una de nuestras hermanas de nuestra congregación. Todos sabemos la situación, digamos, psicológica que ella vive, un poco de estrés, y esto la ha afectado mucho. Hermanos, quiero que oremos por nuestra hermana. Y bueno, tenemos ancianos preciosos, amados, que están allí viéndonos a través de su celular. Queremos también orar por ustedes, mis ancianos, por los niños, por los jóvenes, los adolescentes y por todos los amigos
que son parte de nuestra iglesia también. Los queremos tener apenas termine todo esto, los queremos tener en la iglesia. Que sean ustedes los primeros que lleguen a postrarse, a rendirse ante nuestro Dios. Entonces, allá detrás de su teléfono, detrás de su computador, detrás de su tablet, por donde usted nos puede estar viendo en esta tarde, vamos a orar que Él fortalezca y sea sanando a todos los que en esta tarde de nuestro Dios. Oh soberano Jesús, porque sabemos que en usted nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Sabemos que al madrugar a orar, al mediodía, en la tarde, en la noche, nos postramos a nuestras súplicas, nuestros ruegos, llegan hasta su presencia, Señor. Y sabemos que usted es bueno para con todos, que nos ha dado la vida, nos ha dado la salud hasta ahora, nos ha guardado de esta pandemia. Y por eso te damos gracias. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno para con todos. Y te pedimos que sigas fortaleciendo de una manera muy especial, como hasta ahora tú, Señor, lo has hecho con cada uno de nosotros. Alabado sea el poderoso de Jesús. Dios es bueno. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Dios es maravilloso. Amén. Saludamos a todos los hermanos que van llegando, que suscribiendo al canal, a la página de la iglesia Segunda Sede Zarzal. Y bueno, seguiremos transmitiendo a través de que Dios nos permite. Estamos inundados de buena palabra. Yo lo puedo decir, yo escucho a muchos amigos, compañeros de ministerio, y hay buena Dios. Tenemos la bendición de nuestro Dios. Creo que Dios va a ayudar a salir de esta situación fortalecidos. Porque alguien me escribía en una de las redes sociales, escribía que hemos ganado algunas cosas con este acuartelamiento. Hemos ganado tiempo para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para compartir en familia. Hemos ganado mucho tiempo y creo que se está valorando hoy en día el tener una pequeña iglesia, así sea en madera, así sea pequeña, sin los lujos, pero hoy se valora y hoy se extraña ese pequeño lugar de culto, de adoración. Hermanos, gracias a Dios por todo esto. Esperamos que los que comúnmente estaban en la iglesia desubicados, como pensando si consagraban su vida o no a Dios, que esta situación que vivimos hoy les esté sirviendo y que los lleve a reflexionar sobre la importancia de consagrar la vida a Dios, de dedicarle más tiempo a Dios y de saber aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado. De joven, cuando me aprendí ese versículo de Isaías capítulo 55 que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Me acuerdo que no faltaba en esa época de juventud
nunca a la iglesia, a ningún evento, a ningún programa de devocional, a ninguna hora vespertina de oración. Y yo pensaba, bueno, tenemos el tiempo, buscamos a Dios. Pero también veía como mucha gente, teniendo la oportunidad y el tiempo de buscar al Señor, no lo hacían. Yo pienso hoy en día, por eso es importante llenar nuestra vasija. Por eso es importante atesorar en cada uno de nosotros buenas cosas en Dios para estos momentos de calamidad, de soledad, de angustia. Qué bueno es poder atesorar, como dice la palabra del Señor, un buen tesoro para lo porvenir y hacernos esos tesoros maravillosos en el reino de los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan y donde la polilla no corrompe. Qué bueno poder aprovechar más el tiempo. De seguro hay nostalgia en muchos que decían, hombre, yo por qué no iba a la iglesia, por qué no ayunaba, por qué no oraba más en el templo cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Bueno, esperamos que esos recuerdos gratos o ingratos que muchos tienen hoy les sirvan para reflexionar un poco en la vida y entender que Dios nos ama con amor eterno. Y como dijo el escritor del libro de Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Pues laméntese el hombre en su pecado. Así que no tenemos por qué lamentarnos, más bien darle gracias a Dios porque nos tiene con vida, porque nos da la salud y nos da la fuerza. Alabado el nombre de Jesús. Dele un gloria a Dios, dele una alabanza a Jesús. Bueno, yo tengo acá mi Biblia abierta en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8 y versículo 28 al 31, que dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saludo muy especial para la hermana Olga Lucía Mendoza, su familia, que está allí escuchando, viendo esta transmisión desde su casa con todos los suyos. Saludo también para la familia Barón Ruiz, para la familia López. Gracias a todos los que se están adhiriendo a esta transmisión en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero predicar sobre el tema el infalible propósito de Dios, el infalible propósito de Dios. Y lo quiero enfocar en esta tarde, ese propósito de Dios, en el de asistirnos a nosotros en medio de nuestras luchas. Dios tiene muchos propósitos con nosotros, pero uno de ellos es el de asistirnos, el de en medio de nuestras circunstancias más difíciles. Saludo también para mi hermanita Ana Ligia Aguirre en la ciudad de Fusagasugá, que está presente allí en la transmisión. Dios le bendiga, hermanita mía, y toda su familia en Fusagasugá. Los propósitos de Dios para su pueblo, nosotros sabemos que son inalterables, aun en las circunstancias más extrañas. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, vivimos bajo un propósito. Y este, mi hermano, mi amigo, es que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no fracasemos
en nuestro intento por vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Dios, que no fracasemos en nuestro intento de salir adelante en los propósitos que nos hemos trazado como cristianos. Yo me acuerdo que tenía unos 16 o 17 años. Pasé una época muy difícil en mi vida cristiana. Llegaba al templo no a orar, sino a llorar. Había muchas cosas que me afligían, que me angustiaban desde mi juventud. Aún ni yo mismo la entendía. Pero me desahogaba yéndome al templo a orar muy temprano, a llorar al Señor y a suplicarle y decirle: Señor, ayúdame en mi crisis, ayúdame, Señor, tal vez no tengo las fuerzas suficientes, pero yo quiero seguir, yo quiero avanzar, yo quiero triunfar en la vida cristiana. Y yo le decía: Señor, yo quiero servirte a ti con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo lo que soy, Señor, quiero servirte. Y claro, yo veía muchos impedimentos alrededor de mi vida, los veía claramente. Pero Dios me dio la inteligencia de aprender a depender de Él, de aprender a buscarlo a Él. Y eso fue una de las cosas que en mi vida cristiana me ayudaron mucho. Porque cuando uno busca a Dios, cuando uno se postra ante Dios, de seguro que uno sale adelante. En la palabra de nuestro Dios es donde nosotros podemos encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de aquellos hombres y mujeres que Él llama a su presencia. Lógicamente, como dije al principio, hay muchos propósitos. Uno de esos propósitos es que usted y yo le seamos a Dios su especial tesoro, su pueblo escogido, que le seamos su real sacerdocio. Somos sus hijos, somos su pueblo maravilloso que Él ha ganado, ha comprado a través de su sangre. Y yo creo que una de las preocupaciones más relevantes que probablemente muchos de nosotros hemos tenido en la vida cristiana es poder llegar a la meta, poder llegar hasta el final. Alabado el nombre del Señor. Y creo yo también que a esos hombres y líderes que Dios llamó en el principio de la historia de la vida cristiana, también tuvieron esas mismas preocupaciones. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, yo creo que una de las preocupaciones de ellos, de muchos de ellos, era si podían llegar al lugar del destino, al lugar donde Moisés les había dicho: vamos a ir camino de 3 días y adoraremos y volveremos. Yo me imagino que muchos tenían esa interrogante en sus propias vidas. Si Dios era capaz de llevarlos por el desierto hasta la tierra prometida. Así quedó dentro de la Biblia registrado, digamos de alguna manera, esta historia. En el libro de Números, capítulo 21, verso 4 y 5, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le preguntaron: ¿por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Había preocupación, había duda, incredulidad en un gran número de personas que habían salido de Egipto hacia la tierra prometida, y ellos estaban preguntando: ¿por qué Dios nos sacó? ¿Para qué Dios nos sacó de la tierra de Egipto? Mejor nos hubiera sido quedarnos allá donde lo teníamos todo, donde había carne, donde había ajos, puerros, melones, cebollas, donde había agricultura, donde teníamos nuestras propias casas, donde había techo, donde había abrigo, donde había agua. Y tal vez muchos estaban equiparando
las circunstancias actuales, en medio de un desierto, en medio de la soledad, en medio de la incertidumbre, sin saber para dónde iban, lo estaban equiparando con todo lo que habían dejado. Pero probablemente lo que muchos de ellos no entendían es que lo que habían dejado no era propio. Lo que ellos habían abandonado atrás no les pertenecía. Probablemente se olvidaron de que fueron más de 400 años de esclavitud y 200 años finales de opresión, y se habían olvidado de eso. Mientras que Dios les estaba diciendo, adelante hay una esperanza, adelante hay una tierra que fluye leche y miel, hay una tierra de bendición. Dios los había llamado a ellos con el propósito, no de destruirlos, no de acabarlos en el desierto, sino de llevarlos a la tierra de bendición. Que ellos pudieran ver su gloria y su poder en todo el camino, en toda la trayectoria, para que ellos se fueran afianzando cada vez más en esa confianza de su Dios. Dios tenía ese propósito. Eso está evidenciado desde el pueblo de Israel, desde los hombres que Dios llamó, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Dios siempre ha tenido el propósito de llevar al hombre a instancias mayores, a conocimientos mayores, a experiencias mayores. Dios no saca a un hombre de una letrina para lanzarlo a otra. Dios no iba a sacar a Israel de la esclavitud para llevarlos al desierto y venderlos al mejor postor, como fue vendido José a una compañía de amalecitas. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nosotros los cristianos presentamos. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor y de gran misericordia. Una gran preocupación hoy en la actualidad en los conversos. Aún queda evidenciado registro bíblico por algunos creyentes nuevos del Nuevo Testamento. Y aunque las circunstancias, claro, son diferentes a las del Israel cuando sale de Egipto, una circunstancia especial, cuando la incredulidad, cuando la dureza del corazón, aún estando ellos siendo asistidos por Jesucristo mismo, se atreven a dudar de lo que el Señor les está ofreciendo. Eso está en el libro de Juan, capítulo 6, versos 60 al 66. Voy a leerle textualmente lo que dice la palabra de Dios. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 6, versos 60 al 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el desenlace final de todo esto fue, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué volvieron atrás? En este razonamiento que plantea el apóstol Juan, él deja entrever que realmente las circunstancias que llevaron a que muchos volvieran atrás era que no creían en él. Y recordemos lo que dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos
de agua de vida. Así que si no creemos, como dice la Escritura, no podrá correr ningún manantial de agua de vida desde nuestro interior. Y aunque Jesús estaba rodeado de muchos discípulos, muchos de estos no creían en Él y por eso no podían ver la bendición. Por eso no podían vislumbrar el panorama más allá. Porque simplemente estaban viendo la ocasión, el momento. Sus corazones estaban llenos de incredulidad, de dureza. Y desde ese momento en que el Señor los confronta con una realidad, muchos de ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué es lo que a ellos les parecía duro? Bueno, sencillamente lo que a ellos les parecía duro es que no podían entender el discurso teológico del Señor, en el cual Él estaba diciendo, el que no comiere mi carne y no bebiere mi sangre no tendrá parte conmigo. Esto los desconcertó un poco porque decían, bueno, no podemos comer la carne de Jesús, no somos carnívoros. No podemos beber su sangre, eso está prohibido por la ley. Así que entendían el discurso de Jesús como algo literal y como una ofensa para sus principios religiosos. Pero no estaban entendiendo la palabra que Jesús les estaba dando desde el aspecto espiritual, sobre la necesidad de que el hombre acepte, reciba a Cristo, coma el manjar de vida, coma el pan de vida, acepte el agua de vida, el agua de la eternidad. Y eso es lo que le pasa a muchos. No entienden las cosas de Dios desde la óptica espiritual. Y espiritual todo lo entiende, todo lo juzga, pero el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Es común hoy en día que muchas personas cuando llegan a la iglesia no alcanzan a comprender el objetivo primario del evangelio. No alcanzan a comprender el valor del evangelio. Y parece que para entenderlo, para comprenderlo, asimilarlo, y cuando no llega a eso, cuando nada sucede en ese determinado tiempo, se desaniman. Simplemente no es para mí. El evangelio es para gente dotada, súper dotada de poderes. El evangelio es para gente más capacitada. ¿Cuántos de nosotros en un momento de la vida nos sentimos incapaces? Nos desanimamos en un momento de la vida porque veíamos como imposible llegar a alcanzar ciertos logros, ciertos objetivos. Y llenábamos nuestra cabeza de miles de pensamientos. ¿Cómo será que lo hacen? ¿Cómo será que se puede alcanzar esa santidad, ese nivel de poder? ¿Cómo será? Hoy en día yo entiendo de que esto se logra doblando nuestras rodillas ante el Señor. Que esto se logra dependiendo única y absolutamente de Dios. Porque no se trata de tu sabiduría, de mis fuerzas, de tus fuerzas. Se trata de la fuerza que viene de Dios. Se trata del poder que viene de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Yo creo que esto mismo era lo que creían aquellos hombres y mujeres que estaban frente al mar y que tenían a sus espaldas un ejército gigantesco que venía contra ellos. No vamos a ser capaces. Aquí perecimos. Dios nos trajo aquí para destruirnos. Dios nos trajo aquí para eliminarnos. ¿Cuántos pensarían, oh, Dios no nos quiere eliminar allá adentro, pero nos va a eliminar aquí afuera, donde los egipcios no van a ver cómo somos destruidos? Dios sabía de antemano que muchos eran incrédulos y dudaban de su gracia. Pero otros, como Moisés, estaban esperando a Dios. Amén. Y mientras que unos le decían a Moisés, Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto.
No había mejores lugares allá para que fuésemos enterrados. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto para que muramos acá. Y ellos le decían: Moisés, ¿no es esto lo que nosotros hablábamos con usted, con Aarón y con María allá en Egipto? Moisés, déjenos servir acá al faraón, déjenos servir acá a los egipcios, porque es mejor servirles a ellos acá y vivir y tener las comodidades y no ir a un desierto a morir, no ir a perecer en el desierto. Pero Moisés les estaba diciendo: muchachos, estén firmes. No se preocupen, estén firmes y vean la salvación que Dios hoy va a hacer con ustedes, porque esos egipcios que vienen detrás nunca más los verán. Y hay unas palabras tan hermosas que dice: peleará por vosotros y vosotros estaréis peleado por nosotros. Hermano, Dios ha peleado por usted. Hemos y esto como el trabajo, Dios ha peleado en secreto. Dios ha desbaratado los ejércitos enemigos contra nuestra. Allá Dios ha hecho milagros sin que usted tal vez se haya dado cuenta. Dios le ha sanado. Dios le ha ayudado a usted a que salga adelante en medio de una crisis. Tal vez Dios ha dado que la tormenta no le toque su vida. Usted no se ha dado cuenta. Pero ese es el Dios que tenemos nosotros. El Dios que nos ayuda a veces de una forma silenciosa, pero que está siempre a nuestro lado. Por favor, a muchos que han llegado, les hemos oído decir: este evangelio es duro de llevarlo. No soy capaz de vivir como Cristo desea que viva la vida cristiana. Pero quiero decirle, esto no se trata si eres capaz o no. Mira, nadie, absolutamente nadie de los que hoy somos cristianos estaba preparado para hacerlo. Yo no estaba preparado para ser cristiano. Conocí el evangelio a los 15 años. Mi vida tenía otras metas. Estaba siendo estudiante de ciertas cosas, de parapsicología, de espiritismo. Me encantaban esas cosas. Y mi meta no era convertirme en un cristiano. No era formar parte de una membresía de una iglesia. Tal vez tu propósito no estaba en ser un cristiano que me estás viendo allá detrás de ese celular. No, tal vez ese no era tu propósito. Pero acá la gloria será el que lo ha hecho todos nosotros, que siendo miserables y pecadores nos salvó, que estando alejados de su gracia, Él acercó su gracia a nosotros, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Él se ofreció a ser nuestro Dios y a darnos esperanza, que estábamos sin vida y Él nos dio vida, que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio salvación y vida eterna, perdonando todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Cristo se atrevió a depositar en usted y en mí su gracia infinita. Nos hizo aptos, óigase bien, nos hizo aptos para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Nos predestinó por su gracia, nos llamó por el evangelio glorioso, nos justificó, nos dio el anticipo de la herencia, las arras del Espíritu Santo, nos dio su gran tesoro
nos dio la salvación. Y aparte de todo esto, óigase bien, mi hermano, aparte de todo esto, nos ha hecho ministros del nuevo pacto. Nos ha hecho administradores de su gran misterio. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, se fue por un momento al internet. Saludo también para mi hermano Ezequiel Aguirre, que está allí viendo la transmisión. A la... Un abrazo a ustedes. Oh, alabado el nombre. Somos muy privilegiados lo que Dios ha hecho en nuestra... Alabado sea el Señor. Moisés fue llamado para... Su misión fue sacar al pueblo de Dios. Increíble, creo yo, increíble pensar que para Dios, al hacer algo en su propio favor, Él tuviera que llamar a un hombre, a ejecutar esa misión. Era el pueblo de Dios. Era el Israel que estaba cautivo y Dios quería rescatar a su pueblo y escogió a un hombre para ese propósito. Aunque Moisés al principio dudó un poco y dijo, oh Señor, ellos no me van a creer, Señor, no van a oír mi voz, porque ellos van a decir, mira, Jehová no se te ha aparecido, esos son cuentos tuyos, ellos no me van a creer. Pero Dios le dice a Moisés, no te preocupes, tú vas a ir, tienes en tu mano una vara, y con esa vara tú vas a hacer un milagro. Con esa vara vas a empezar a mostrar que tú vas a ser el elegido y que yo voy a estar contigo. Señor, pero también soy poco de palabras. No sé hablar, Señor. Oh, pero Dios no se vara. Dios tenía un recurso asegurado para Moisés, su hermano Aarón. Él sería su boca para hablar. Lo importante era que Moisés cumpliera el propósito. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien y para alguien, Dios no se vara. Algunos piensan que Dios se vara, pero Dios no es un Dios que se vara en el camino. Dios, si tiene un propósito contigo, si tiene un propósito conmigo, lo llevará a cabo. Opóngase lo que se oponga. Si el propósito de Dios con la iglesia es que esta cuarentena le sirva a cada miembro de cada congregación para que se llene de Dios, para que se rebustezca en Dios, Dios lo hará y prolongará esta cuarentena hasta donde sea suficiente. Así que no andes lloriqueándole a Dios, Señor, ya quita la pandemia, Señor, ya párala, ya. Hermano, yo en lo personal ni siquiera le he orado al Señor que quite la pandemia. Yo en lo personal ni le he reclamado a Dios por eso. Simplemente le digo, Señor, guárdenos. Porque si esto está en los propósitos de Dios, dejemos que Dios cumpla su propósito. Si Dios ha propuesto salvarte, no habrá nada ni nadie que se interponga en el camino. Si Dios quiere llevarnos a su presencia, por encima del que sea lo hará. Por esto el apóstol Pablo dijo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo somos llamados por Dios. Somos llamados por Cristo. Y te voy a presentar así por encima unos pequeños ejemplos bíblicos de lo que es la ayuda de Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo 3 y verso 31, la Biblia habla de Sangar, el hijo de Aná, quien obtuvo la victoria para el pueblo de Israel con solo una aquijada de un buey y mató a más de 600 filisteos. ¿Qué iba a pensar Sangar que con
aun cuando había salido con un ejército gigantesco. Por eso dice el profeta Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Probablemente ante tus ojos no tengas probabilidades de ir adelante. Has venido siendo tentado, vienes en una lucha constante en tu vida cristiana, en tu entorno familiar, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Estás luchando contra tus propias pasiones y deseos. Y tal vez te preguntas, yo como que no voy a ser capaz ni de aguantar la cuarentena. Pero yo quiero decirte algo. Dios te va a ayudar. Si tienes que pasar por pruebas y dificultades, lo tendrás que hacer, claro. Tendrás que pasar por allí, si ese es el propósito de Dios. Porque así está registrado en la Biblia. Pablo, después de haber hecho un trabajo misionero, la Biblia dice que regresó predicando el evangelio y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquia, a varias ciudades, confirmando el ánimo de todos los hermanos, diciéndole para adelante, sigamos con Cristo, el Señor, Él nos va a ayudar. Pero también les decía esto, es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Yo creo que la Biblia nos coloca en un contexto de realidad, que todos los que queremos vivir piadosamente tendremos momentos de aflicción, momentos de dificultad, pero también la Biblia nos conforta y nos da alivio, nos da fortaleza. En Santiago capítulo 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12, tomado de la Biblia de las Américas. Dios te va a ayudar, pero después de que perseveres. Por eso dice, bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Tienes que perseverar en Dios. No diga, claro, yo persevero, es que no me llegan pruebas, no me llegan dificultades. No, pues así cualquiera puede perseverar en el Evangelio. Pero es necesario perseverar bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirás la corona de la vida. En la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 13 dice, ¿no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres? Pero dice, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Mi hermano, Dios te va a dar la vía de escape. Dios te va a abrir una ventanita pequeña, tal vez la que tú no has visto a causa de tus temores, de tus problemas. No has visto la ventanita o la puerta, pero Dios te va a abrir una salida. Dios te va a abrir una vía de escape y te va a decir, mira, por allí es. Y tal vez tú vas a decir, yo no me había imaginado siquiera que podía salir de esta. Porque a veces nosotros los seres humanos nos enfrascamos, nos encasillamos en los problemas, en las dificultades y pensamos, no hay salida, no hay solución. Pero cuando le clamamos al Señor, cuando nos postramos delante de su presencia, es allí donde encontramos la salida. Cuando soportamos la prueba en Dios, es cuando le encontramos salida a la dificultad. Porque el propósito de Dios es que salgas de la dificultad, salgas del momento duro que tú estás viviendo. Primera carta del apóstol Pedro, 4 verso 12 al 13 dice, amados, no os sorprendáis, en medio de vosotros ha venido para probaros,
como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con. ¿Cuántos hoy no estarán llorando, lamentando y tal vez recriminando a Dios porque muchos de nuestros hermanos han caído en el virus, han caído en circunstancias difíciles? Pero mire, aquí la palabra del Señor no nos dice que nosotros debemos de recriminar a Dios, que tenemos que ponernos a discutir con Dios tocante a nuestras luchas propias frente a nuestras circunstancias difíciles. Aquí lo que la Biblia dice es sorprendernos del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Más bien usted y yo debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos en Cristo el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Mi amado hermano, regocíjese en Cristo. Mi amado hermano, alégrese en el Señor. Tenemos un Dios bueno, un Dios justo, que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante, que te va a acompañar en medio de tu crisis, que te va a acompañar allí en medio de tu soledad. Tú y yo no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El hecho de que algunas veces tú no lo sientas no quiere decir que Dios se alejó de ti. De pronto ese es el problema de muchos hermanos en la actualidad. Van a la iglesia, glorifican a Dios, ofrendan, escuchan una buena palabra, pero salen aburridos del templo y dicen, yo no sentí nada, no sentí a Dios. Con todo respeto, mi hermano, tú no vas al templo a sentir a Dios. Tú y yo vamos al templo a adorar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Sintámoslo o no, nuestro deber es ir a adorar al Señor, es ir y glorificar al Señor. Porque ese contexto de que solo en la iglesia yo siento a Dios, nuestro Dios está con nosotros. Hay que ir a adorarlo, hay que ir a glorificarlo. Bendito el nombre de Jesús. Y quiero orar por usted. Quiero orar por los que están en este momento viéndonos. Saludamos a Sarita Rangel, saludamos también a la familia Moreno con nosotros viendo la transmisión, y qué bueno saludarles a todos ustedes en esta hora. Internet se está yendo, se va bien, pero vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permitió compartir la palabra. Soberano Dios, te amo, gracias, gracias Padre Santo. Gracias soberano Rey de cada uno de los hermanos que están en este momento allí viendo la transmisión y que están viendo a través de esta. Fortalece sus Señor, cierto, el valle de lágrimas, ayuda